esto? ¿Qué me falta a mí? ¿Cómo me debo purificar más? Porque esta esperanza también incluye que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos, hermano, que vuelva el temor a Dios al pueblo. Necesitamos que la iglesia retome esa identidad de santidad y pureza personal. Porque aún nosotros, los cristianos, nos podemos esconder debajo de una apariencia y podemos engañar a todo el mundo. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar al hermano que tiene a su lado, puede engañar a sus vecinos, a su familia, a la iglesia donde existe, puede engañar a todo el mundo, pero al Señor no lo puede engañar. Él nos conoce y en el momento de morir sabe el Señor los que son suyos, dice el apóstol Pablo, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Le voy a invitar a que abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, o sea que muy conocido. Marcos, capítulo 16, en el versículo 15. Y al mismo tiempo vamos a leer Romanos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Marcos 16, 15 y Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pueden tomar su asiento en esta maravillosa hora. Gloria al Señor. El tema de esta tarde es la evangelización como fin del trabajo celular. La evangelización como fin del trabajo celular. Ayer hablábamos acerca de la importancia de la oración dentro del trabajo de las células. Y veíamos cómo la oración es como esa base secreta, esa base que no se ve, así como la fundación de una casa, de un edificio, no es visible, pero sí necesaria e importante. Básicamente todo lo visible, todo lo que se ve no funciona sin aquello que no se puede ver. Por ejemplo, nosotros podemos ver las paredes de este templo, podemos ver el techo de este templo, el piso, pero las fundaciones no las podemos ver. Y esos asuntos que no son tan visibles resultan los más importantes. Porque nada de lo que se edifica podría existir o funcionar, hermanos, sin las fundaciones, sin las bases que sostienen todo lo edificado. Entonces, la oración, decíamos ayer, es esa base bajo la cual todo el trabajo de la iglesia, y especialmente el trabajo, como le llamamos el trabajo celular, las células de la iglesia, descansan.
Ahora bien, el fin de todo el trabajo de las células, hermanos, siempre será el cumplir con la gran comisión de Jesucristo. Es decir, el fin, el resultado del trabajo celular no es más que un deseo profundo de evangelizar. Fíjese de que muchas personas consideran de que el trabajo celular tiene como propósito el crecer numéricamente. Y de hecho muchos fracasan en esto de implementar el trabajo celular, porque su misión o su meta simplemente es crecer numéricamente. Entonces muchas personas, yo ya conozco bastante rato este trabajo celular y he indagado mucho acerca del tema, y me he dado cuenta de que uno de los aspectos que mayor fracaso trae es el estar pensando solamente en números. Es decir, de que la gente solamente esté pensando en un crecimiento a toda costa, pero no, hermanos, como un deseo de evangelizar. Porque estamos viendo la consecuencia, pero no estamos viendo en sí el fin, cuál es la visión de todo lo que se está haciendo. Entonces, cuando pasan los meses y no hay un crecimiento numérico, entonces la gente dice, las células no están funcionando, porque no se está creciendo como se esperaría crecer. Nosotros ya traemos bastante rato trabajando con células, y yo soy consciente del hecho de que llevará todavía otro tiempo para que la iglesia vaya comprendiendo en qué consiste o de qué manera funciona el trabajo de las células, hasta que logremos tener esa cosecha y ese resultado a través de ese trabajo. Pero mientras tanto, la iglesia ha desarrollado una función evangelística ya durante varios tiempos. Es decir, la iglesia ha cumplido con el propósito de la gran comisión, que es ir y predicar a toda criatura. Entonces, esa tarea de predicación, de evangelización, de comunicación de las buenas nuevas, es verdaderamente la finalidad no solo del trabajo celular, sino, creería yo, la finalidad de existencia de la iglesia. La iglesia fue establecida para que anuncie las virtudes de aquel, dice el apóstol Pedro, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Eso debe entenderse entonces como la extensión del reino de Dios, como la tarea más importante encomendada a la iglesia. Es decir, el trabajo de predicar a Cristo, como lo dice Pablo en la primera carta de los Corintios, porque no tengo de qué gloriarme, dice, y si me glorío en predicar a Cristo sería un loco, estaría equivocado, sería necio, porque me es impuesta necesidad, dice Pablo, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Me es impuesta necesidad, es decir, es una tarea, es una responsabilidad de todo aquel que ha sido salvado, de todo aquel que ha sido rescatado del mundo, traído a la luz de Cristo, el llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía lo necesitan. Entonces, esto de la evangelización no es una área más del trabajo de las células, no. Es, hermanos, la meta final del trabajo celular. Realizamos células con el propósito de evangelizar. Oiga la palabra que estoy usando. No de convertir, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Realizamos células con el propósito de evangelizar. ¿Cuáles son los tres pilares, las tres finalidades, las tres áreas importantes del trabajo celular de la iglesia? Evangelizar, confraternizar y edificar. Ahora, mientras confraternizamos y mientras nos edificamos, estamos evangelizando. Es decir, la evangelización es el común denominador, un ingrediente indispensable en la tarea de la iglesia. Una iglesia celular tiene la ventaja de que está evangelizando todo el tiempo.
A diferencia de los métodos tradicionales, de que a veces una vez al año nos acordamos de evangelizar porque tenemos una campaña evangelística y nos acordamos que hay que evangelizar una vez al año, pero después volvemos a otras tareas y estamos todo el tiempo reunidos en la iglesia y se nos olvida la función evangelística que la iglesia debe desarrollar. Nosotros como iglesia estamos todo el año, todas las semanas, a través de las células, ese es el propósito, semana a semana, alumbrando con la luz de Cristo en las diferentes comunidades. Semana a semana, mes tras mes, día tras día, las células, hermanos, son un centro de misión de la iglesia, donde se está alcanzando, hermanos, a través de la gran comisión de Jesucristo, el cumplir con esa tarea y el predicar a Cristo a los que se encuentran perdidos. Ahora, la pregunta no sería en general, de forma grupal, sino de forma personal. ¿Estaré yo comprometido realmente con la obra evangelística de la iglesia? Por ejemplo, yo tengo algunas preguntas, 11 preguntas que hacerle. No me vaya a responder, solamente medítelas en su conciencia, a ver qué le dice. Primero, de verdad estoy amando a las personas, amo a las personas como a mí mismo. Segundo, me duele en el corazón saber que hay personas sin Cristo. Me causa dolor cuando me doy cuenta que hay personas que no han conocido al Señor todavía. Tercero, oro regularmente por la salvación de personas que aún no conocen a Jesús. Estoy orando todos los días, todo el tiempo, por personas que yo sé que no conocen a Cristo o que le conocieron y ahora se encuentran desviados. 4, busco oportunidades para hablar de Jesús en mi día a día a todas las personas con las que convivo. Es decir, si se encuentra alguien en el autobús, en el mercado, haciendo fila para sacar la remesa, qué sé yo, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en la tienda, siempre aprovechamos esa oportunidad para presentarle a Cristo, como el testimonio que oíamos esta tarde de nuestro hermano Jaime. Él andaba trabajando y le tocó orar. O sea, en cuestiones así cotidianas. Quinto, ¿me avergüenzo del evangelio o me siento libre para compartirlo con los demás? Sexto, ¿estoy dispuesto a salir de mi comodidad para alcanzar a alguien para Cristo? Esta pregunta qué interesante. ¿Me alegro profundamente cuando alguien acepta a Cristo? Oiga esto, uso mi casa, mi trabajo o mis redes sociales como plataforma para evangelizar. Noveno, estoy involucrado en el trabajo evangelístico de mi iglesia o la célula a la que yo pertenezco. 10, estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe hacia las personas que necesitan escuchar del evangelio. 11, siento pasión por ver crecer el reino de Dios más que mi propio bienestar. Dependiendo de las respuestas de estas preguntas, sabremos si tenemos un corazón que ama evangelizar. Porque una vez alguien me dijo, yo creo que ya les he contado, hermano, fíjese que es que yo eso de evangelizar, yo siento que yo no tengo el don, me dijo, de evangelizar.
Y le digo yo, y el don de comer no siente que lo tiene. ¿Cómo no? Me dijo, es que así es evangelizar. Es algo natural. Usted ve en la Biblia que cuando se habla de dones, nunca se dice que evangelizar es un don. No. Nunca se dice de que el compartir el evangelio a otros es un don. No. Esa es una responsabilidad. Esa es una tarea. Y es algo que naturalmente debería estar presente en la vida de todo cristiano. Le acabo de mencionar ese pasaje y se lo voy a volver a recordar. Pedro dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, son real sacerdocio, son linaje escogido, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Hermano, dice, rescatado, sacado de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, no dice que es un don, no, todo el que fue sacado de las tinieblas. ¿Y a cuántos al Señor nos halló en las tinieblas? A todos. Entonces a todos el Señor nos halló en las tinieblas. Entonces todos tenemos la responsabilidad de anunciar de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo se encuentra la paz y la bendición que el corazón del hombre necesita. Bendito Dios. Esta no es una tarea delegada a ministros, a pastores, a evangelistas, a líderes. Esta es una tarea universal. Todos tenemos la responsabilidad de presentar a Cristo. Las células entonces no tienen otro propósito más que ser ese centro donde todos podamos participar en evangelizar. Esta no es una pregunta que está, pero no me responda, solamente piénselo. En los últimos 2 años, oiga bien, en los últimos 2 años, ¿a cuántos amigos ha traído usted a la iglesia? ¿A cuántos? ¿A cuántas personas ha traído a la iglesia? ¿O a cuántos ha llevado a una célula? Porque todos tenemos amigos. Todos. Es más, todos tenemos familiares que no han conocido a Cristo. Todos. Entonces trabajo hay. Lo que pasa es que a veces, hermanos, por el hecho de ya sentirme salvo, como que no nos interesa tanto la salvación de otros. Amén. Ya cuando sentimos que nosotros hemos sido bendecidos por la luz de Cristo, da tristeza, pero hay gente que termina hablando y diciendo, bueno, el buey que tiene sed, que busque el agua, dice la gente. Eso no está en la Biblia. El pasaje que leíamos dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo lo invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermano, en esas comunidades hay gente necesitada de Dios. Hay gente necesitada de oír palabra de Dios. Y la luz, dijo Jesús, no se pone debajo de un almud. Más en español, la luz no se esconde en un templo. Gloria a Dios, porque nos hemos acomodado. Y aquí, hermanos, venimos como que es colección de focos, el montón de focos alumbrando aquí en el templo. ¿Me entendió la analogía, ¿eh? Porque yo pienso que usted es luz. Entonces, como somos luz, aquí el montón de focos, para no decir candelas, ¿vea? Alumbrando, encendidas, pero la necesidad está allá. Hermano, en la sala de su casa, o sea, tiene usted la mayoría de veces un foco, ¿verdad? Con ese suple la necesidad de alumbrar la sala. Y usted va a poner otro foco a la par del que ya está alumbrando. ¿Ah? ¿Qué función va a hacer? Para diciembre se pone un montón. Pero imagínense, ¿para qué?
Si está, ahí está la luz alumbrando. No necesitamos otro a la par. Gloria a Dios. La luz se necesita en la oscuridad. Y hermanos, en las comunidades, en cada lugar donde cada grupo está trabajando, ahí está la oscuridad. Y ahí es donde se necesita que alumbre la luz de Cristo. Y esa luz la tiene la iglesia del Señor. Esa luz está en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que alumbrar en ese lugar. Dice Pablo: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces ahí estamos en problema nosotros. Porque los enviados, dice Marcos 16:15, que los enviados a predicar para que la gente crea somos nosotros. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Oiga esto, a toda criatura. Hay un tema que yo tengo ahí en esto del trabajo celular, lo vamos a hablar hasta el otro año, que es la importancia de los niños en el trabajo celular de la iglesia. Porque nosotros acostumbramos a evangelizar adultos, pero verdad que rara vez evangelizamos niños. Y los niños también necesitan de Cristo. ¿Sí? Porque el pasaje no dice a los adultos, no, a toda criatura. Y los niños también son criaturas del Señor. Estos niños van a crecer. Cuando nosotros andamos en esto del trabajo de Samaritan Spurs, como hablamos bastante del tema de los niños, Johnny, con esa gracia que tiene, siempre dice algo que a mí me causa risa, pero es cierto. Y dice él: a veces, dice, hay pastores que este programa de trabajar con niños no les interesa, pues como los niños no diezman, dice, los niños no ofrendan, dice, por eso no les gusta, dice, trabajar con niños. Y en esa forma, pues tan coloquial de él de decir las cosas, hay mucho cierto en esas palabras. Pero hasta el otro año vamos a hablar de eso, de la importancia de la formación incluso de células infantiles, porque hay células exclusivamente de niños. Entonces, donde a través de los niños los padres también pueden venir al Señor. Amén. Entonces, el mensaje es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Amén. Ahora, ¿quiénes deben de llevar ese mensaje? Diga usted: yo. Porque es fácil decir, no, que lo haga mano Anthony, mano Jaime, mano Julio. Fácil es decir que lo haga fulano, que lo haga el otro. No, yo debo hacerlo. Porque el que creyere será salvo. Pero ¿quién? Oiga la palabra, está usando la misma palabra. Jesús dijo: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga esta palabra. ¿Sobre quién recae entonces la responsabilidad de aquellos que no creyeron? Sobre la iglesia. Porque hay gente que no cree porque no quiere creer. Habrás salvado tu alma, le dice el Señor a Ezequiel en el deber de la atalaya. Hijo de hombre, habla, anuncia la palabra. Si no te oyeren y endurecieren su cerviz y su corazón, entonces tú habrás salvado tu alma, estarás libre de sangre. Pero si tú no dices, si tú no hablas, si tú te quedas callado y la gente por eso no es apercibida de la destrucción, entonces la sangre de ellos demandaré de tus manos, le dice el Señor. Entonces tenemos una responsabilidad grande. Porque si la trompeta diere sonido incierto, dice Pablo, ¿quién se preparará para la batalla? Si no suena bien el sonido, si no hay una claridad en el mensaje, si no vamos y anunciamos a Cristo, tenemos la responsabilidad sobre nosotros. Ahora usted dirá, sí, pero es que yo no voy porque no he sido enviado. Hoy esta tarde estamos siendo enviados.
Porque el mensaje dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y luego dice, pero está bien, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Usted podría decir, pero a mí no me han dicho. Ahora le estamos diciendo. Ahora lo estamos enviando. Ahora, si no quieren creer a nuestro anuncio, no hay problema. Aún Isaías lo dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero recordemos que la palabra de Dios es como martillo. Y que por duro que esté un corazón, si la palabra de Dios está ahí, martillando, 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 dice Pablo, la salvación es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos de cansarnos de evangelizar. 5, 10, 15 veces al mismo hogar, no importa. 30, 40, hay que ir. Noé pasó, hermanos, tantos años diciendo lo mismo. Pero él sabía que había una responsabilidad. Y como a él no lo mandaron a meter la gente a la fuerza al arca, uno quisiera hacer eso. Pero la tarea de Noé era práctica. Anunciar, decir, viene un diluvio sobre la tierra. La gente cerró sus oídos, no quiso obedecer a la voz de Dios. Y al final pasó lo que usted sabe. Pero nosotros, al igual que Noé, no debemos de cansarnos. Si hay algo que rescatar de la actitud de Noé es la paciencia, la fe con la que este hombre actuó. Ahora, hermano, a nosotros no se nos demanda una fe tan grande como la de Noé. Usted dirá, ¿por qué? Porque Noé le mandaron a construir un arca cuando no llovía sobre la tierra. Y le mandaron a predicar de algo que nunca había sido visto. No, nosotros tenemos tanta materia, tanto material, hermanos, a nuestro alrededor. La vida misma de las personas nos sirve a veces como una oportunidad, como lo decíamos el día de ayer, para decirle a la gente de que en Cristo hay esperanza. Sobre todo vivimos en comunidades que son profundamente conocedores del evangelio. Pero no por eso debemos de seguir anunciando a Cristo. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Lo voy a volver a decir. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Porque el propósito de Dios es salvar a los perdidos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otro pasaje dice el Señor, yo no quiero la muerte del impío. El deseo de Dios es que el hombre sea salvo. Es que la mujer sea salva. Yo le pregunto, iglesia, ¿es nuestro deseo también que el hombre sea salvo? Porque el trabajo evangelístico, como lo dije hace un momento, a veces puede estar la necesidad ahí. Y solo se necesita, hermanos, de atender la voz de Dios. Y el Señor se encargará de poner todo en su lugar para que la palabra de Dios llegue a donde está la necesidad. Cuando yo veía al hermano Jaime testificando hoy esta tarde y adorando al Señor, yo no podía dejar de pensar en ese culto evangelístico donde el hermano se reconcilió con el Señor. Ese día cuando pasamos, creo con el hermano Samuel íbamos y lo invitamos. Y yo pensé de que no iba a ir el hermano Jaime por la condición en cómo lo vi. Pero me dijo, voy a ir. Y a los minutos llegó el hermano. Llegó. Y cuando Dios ha hecho, hermano, ya una obra de convencimiento en la persona, si bastó que se hiciera el llamamiento y el hermano ya estaba adelante reconciliándose con el Señor. Pero yo me ponía a pensar, y pensando en esto de este tema, ahorita durante el culto, y decía yo, ¿qué hubiera pasado si ese día la iglesia no hubiera ido a hacer culto evangelístico ahí?
¿Qué hubiera pasado? Había una necesidad. Jesús dijo, cuando iba a pasar por Samaria, era la ruta más larga. Había rutas más cortas allá por Galilea. Pero dijo el Señor, me es necesario pasar por Samaria. Y le era necesario porque había ahí una mujer necesitada del agua de vida que Cristo ofrece. Entonces el propósito de Dios, y Dios no escatima esfuerzos, Dios no escatima recursos para salvar al hombre. Y lo tenemos claramente en la Biblia. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo, no escatimó esfuerzos. No, el que no estimó, dice otro pasaje, ni a su propio hijo. No escatimó ni a su propio hijo, dio lo más preciado para él. ¿Qué daría usted por la salvación de un perdido? ¿Qué daría? Por ese familiar que ha orado tanto tiempo y que no ha venido a Cristo, ¿qué sería lo más preciado que usted daría? ¿Haría lo que el Señor hizo, lo que el Padre hizo? Los que somos padres, las que son madres, estarían de acuerdo a entregar a su hijo, y se la pongo más difícil, su único hijo, porque eso fue lo que hizo el Padre, para que muriera, para que la otra persona pueda vivir y tener vida eterna. Le aseguro que no lo haríamos. No lo haríamos. Porque dijo Jesús, nadie tiene un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay amor más grande que ese. Es la manifestación más grande del amor. Pero si el Padre, hermano, entregó a su Hijo, y si el Hijo voluntariamente vino como ofrenda propiciatoria para pagar el precio del pecado de la humanidad, a nosotros solamente se nos pide una cosa: el ir y anunciar de que Cristo ya vino y murió para que el amigo no tenga que morir. Hermano, solamente se nos pide ir a compartir las buenas noticias. ¿Cuál heraldo? Declarando buenas noticias de que en Cristo todavía se encuentra la esperanza que el hombre necesita. En ese afán de hacer la obra de Dios, probablemente tendremos que sacrificar muchas cosas. Aún en nuestro país, yo ya le he contado cómo la historia del evangelio, hermano, entró a nuestro país hombres y mujeres que literalmente sacrificaron su vida por el evangelio. Pero a veces usted no quiere sacrificar la hora del café, no quiere sacrificar la hora que está en la hamaca. Es más, tampoco nos interesa que llegue la hora de la célula. Y dice, y somos hermanos tan especiales, por no decirle otra palabra, que después, ¿por qué no fue es que no me acordé? Dice, cuando vi la hora, ya se había pasado la hora, dice. ¿Cree usted que le interesa? ¿Cree usted que hay un profundo amor por los perdidos? Es que es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué pasaría si una persona está necesitando atención médica inmediata? Y llama, hermano, a la ambulancia, y después pasó el tiempo, se murió, y le dicen a la ambulancia, ¿y por qué no? Es que se me olvidó, fíjese. Es algo inmediato. Es algo que requiere atención inmediata. Hermanos, también esto de predicar a Cristo, de predicar el evangelio, es un asunto de atención inmediata, de vida o muerte. Es un asunto de que un momento, un instante puede cambiar el rumbo eterno de una persona. Y si un pecador se arrepiente, dice la Biblia, hay fiesta en los cielos. Entonces debería ser motivo de gozo, motivo de trabajo, motivo de esfuerzo para nosotros el llevar las buenas nuevas de salvación a los diferentes lugares. Como dice Pablo, gustosamente yo gastaré de lo mío y yo mismo me gastaré, dice el apóstol Pablo, con tal de que el evangelio sea anunciado a los que tienen necesidad. Oiga las palabras de Pablo: gastaré de lo mío y yo mismo me voy a gastar.
Yo mismo me voy a gastar con tal de que otros escuchen del Señor. El propósito de Dios, el propósito eterno de Dios es la salvación de los perdidos. Ahora, segundo, Jesús modeló ese trabajo. Hemos hablado de Jesús en las últimas dos enseñanzas y hoy lo volvemos a mencionar como un modelo. El primer día por el grupo pequeño con el que trabajaba, ayer por su vida de oración y ahora por también enseñarnos, hermanos, principios en cuanto a la capacitación para que las personas sean enviadas a predicar. En Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La célula tendría que ser un centro de formación de gente que va a ir a evangelizar durante la semana. Amén. O sea, no podemos permitir de que el elemento de preparación, de entrenar, de capacitar, de dar las herramientas a los hermanos para ir a evangelizar se pierda en la célula. Ese principio lo debemos de tener bien arraigado, lo debemos de tener bien presente en el hecho de estar constantemente, hermanos líderes, colaboradores, recordándole a la iglesia, a la célula, que debemos tener las herramientas para ir a compartir a Cristo en todo lugar. O sea, usted tiene la responsabilidad, jovencito, de presentar a Cristo, jovencita, de presentar a Cristo en su centro de estudio. Tiene la responsabilidad. En su trabajo, hermano, hermana, usted tiene la responsabilidad de presentar a Cristo. Amén. Y esto de responsabilidades no nos gusta, porque como tenemos aquello arraigado, no, dice que a la fuerza nada es bueno. Pues mire que esto de predicar a Cristo no es voluntario, es una imposición. Y bueno, creo que solo hermano Jaime ha sido militar, ¿verdad? De ahí los demás nada. Pero esto de una imposición, de una orden imperativa, es que no hay para dónde hacerse, o lo hace o lo hace. Y ay si no lo hace. Ay si no lo hace. No estoy fuera de la Biblia, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí. Oiga lo que dice él: ay de mí. Que Dios me ayude. Y no lo va a ayudar, en eso sí no lo va a ayudar. Ese ay, porque alguien dice, no, dice, si eso del evangelio yo puedo pasar ahí tranquilo, dice, llevándola así, congregándome cada 8 días, sin evangelizar a nadie, sin ganarme a nadie para Cristo. Ese ay de Pablo abre muchas posibilidades. Porque ¿cómo podría ser que una persona que no tiene el corazón ni la mente de Cristo puede alcanzar salvación? Una persona que solo pensó en salvarse él, en vivir una vida cristiana cómoda él, pero no pensó en todos aquellos que necesitaban del Señor. Usted ve una iglesia primitiva que iba y predicaba. Usted ve el ministerio de los apóstoles, van y predican. Yo no puedo pensar que a la iglesia actual se le pida algo diferente. Amén. A la iglesia actual se le pide lo mismo: tener el corazón de Cristo, amar, hermanos, a aquellos que no han conocido al Señor. Y ese amor es mostrado a través de presentarles al Señor Jesucristo como solución y como esperanza para su vida. Entonces Jesús tiene ese propósito. El fin, como dice el tema, el fin, la evangelización como fin del trabajo celular,
El fin del ministerio de Jesús era preparar a estos 12 para que ellos desarrollaran, para que ellos impulsaran la obra evangelística. El pasaje es claro. Estableció 12 para que estuviesen con él. Diga conmigo: llamado, formación, y luego para enviarlos a predicar. Diga conmigo: enviados a predicar. Llamados, preparados, capacitados, entrenados, formados y luego enviados. Enviados a predicar. Los escogió a los 12. Ese es el llamado. Por allá estaba Mateo cobrando impuestos, lo llamó. Pedro por allá pescando, lo hizo y le dijo: ven en pos de mí, te haré pescador de hombres. Amén. A Natanael por allá, Felipe por allá. Los encontró en diversos contextos, pero lo escogió a los 12. Los llamó. Ese es el llamamiento. A todos el Señor nos llamó. Amén. A todos el Señor nos llamó. No, hay gente que a veces habla bien mal y dice: cuando yo busqué al Señor. No, nadie ha buscado al Señor, porque no hay quien busque lo bueno, dice el apóstol Pablo. No, el Señor fue quien nos vino a buscar y nos encontró perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahí metió su mano en ese lodo cenagoso y nos sacó para que hoy seamos príncipes de su pueblo. Gloria al Señor. Llamó a los 12, pero los llamó para que estuviesen con él. Eso es formación, eso es preparación, eso es entrenamiento. No pueden ser enviados aquellos a quien no se les ha enseñado. Aunque para esto de la evangelización no se necesita mucho. Solamente necesitamos mostrar con nuestro propio testimonio la obra que el Señor ha hecho y dirigir la mirada de las personas a Cristo. La mujer samaritana tenía minutos de haber conocido a Cristo y eso no le imposibilitó ir y presentar al Señor. Y el mensaje de la samaritana es tan sencillo: vengan a conocer a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Ella no sabía ni cómo se llamaba. Ella no sabía, hermanos, profecía del Antiguo Testamento. Ella no sabía tanto de la ley, pero sí sabía de que el hombre con el que ella había tenido contacto, con el que había estado hablando, era un hombre diferente a los que ella había conocido. Este era un hombre que había, hermanos, con sus palabras satisfecho una necesidad interna. Y como ella había sido satisfecha por la presencia de Cristo, ella quería conducir a todos también para que conocieran a Cristo. ¿Cuántos hemos sido satisfechos por el Señor? Entonces tenemos la responsabilidad de conducir a todos para que conozcan al Cristo que nos ha cambiado. Si todos vamos, si todos somos enviados y vamos, entonces vamos a estar ocupados. Y una vida espiritual ocupada es bendición, hermano. Por ahí hay un adagio muy antiguo que dice que una mente desocupada es taller de Satanás. Y yo lo creo así. Una iglesia desocupada, una iglesia que solamente se reúne cada 8 días o 2 veces a la semana en el templo, una iglesia llena de problemas. Como no tienen nada que hacer, pues solamente estar ahí calentándose. Pero una iglesia que trabaja, una iglesia laboriosa, una iglesia que se ocupa en el Señor, es una iglesia también saludable y que por inercia comienza a crecer. Por inercia me refiero a cuestiones naturales que no hay que forzar nada. La misma ocupación en la obra de Dios trae resultados. Porque dice la Biblia, el proverbista dice que la mano del laborioso será prosperada. Y Jesús dijo que al que tiene y trabaja se le dará, mas al que es holgazán, al que es haragán, se le quitará. Sí, como la parábola de los talentos. Entonces, la iglesia primitiva, ese es el tercer elemento que quiero mencionarle,
Creció por medio de esa evangelización. Dice Hechos 5:42, el pasaje que leíamos el día domingo: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Ya ve, no era una vez al año, no era una vez cada 6 meses, ni siquiera como nosotros una vez a la semana. Ellos eran todos los días. No cesaban de predicar a Jesucristo. ¿Y qué pasaba a través de esa confraternidad? A través de esa comunión, a través de esa armonía que había en la iglesia primitiva. Vea, el fin, vuelvo al tema: el evangelismo, la evangelización como fin del trabajo celular. El problema es que a veces queremos el resultado, pero no queremos dar los pasos que llevan a ese resultado. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, pero una iglesia que estaba viviendo en la voluntad de Dios, perseverando en la doctrina. Era una iglesia unida, perseveraban unánimes, dice la Biblia. Era una iglesia que compartía el pan los unos a los otros y comían con humildad y sencillez de corazón. Ahí nadie decía: ese refrigerio que dieron no me gustó, como que no me pareció mucho. No, ahí no. Ahí todos comían el pan con humildad y sencillez de corazón. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Humildad, alegría, sencillez. Todos estaban alegres. Si un pedazo de pan duro había, pues se lo partían entre los que estaban y lo comían gozosos. Y como resultado, el Señor añadía. No la buscaban, no lo buscaban, no. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Ese era el fin. O sea, todo lo demás, todo lo que se estaba haciendo, dio como resultado un crecimiento desmedido de la iglesia en Jerusalén. O sea, al principio se nos dice 3,000, 5,000. Ya después el escritor ya ni nos dice cuántos se están convirtiendo, porque no se puede enumerar el crecimiento que la iglesia está teniendo. Es un crecimiento desmedido. Pero ese crecimiento vino como resultado de una iglesia comprometida con dar testimonio de Jesucristo. Porque el Señor les dijo: me van a recibir poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es para que me sean testigos. Ve la gente, hermanos, uno de repente por allá aparecen esas personas, hay que tener cuidado. Que dice: aquí me ha mandado el santo, dice que. ¿Y de dónde viene usted? No, que vengo de allá, de lejos, que me ha mandado a hacer un trabajo. Ya cuando a mí me hablan eso de hacer un trabajo, a mí se me hace raro, ¿verdad? Porque si tenemos trabajo, hay que hacer el techo de la cocina, hay que terminar de arreglar ahí el aula. Uno no sabe si es el trabajo que vienen a hacer. Pero es que eso de trabajo es la misma palabra que usan los brujos. Sí, ellos hablan de hacer trabajos. Entonces ya como que dice uno: qué raro, ¿verdad? Entonces, ¿y de dónde es usted? No, yo ya vengo de allá, de San Vicente, de Aguachapán. Qué raro. ¿No hay trabajo allá? ¿No hay trabajo allá? ¿O será que le conocen el testimonio y por eso viene a buscar trabajo por acá? Porque el Señor es ordenado. Y el mandamiento que le dio a los apóstoles es: me seréis testigos. ¿En dónde? No pueden ir a Samaria, no pueden ir a Judea, no pueden ir hasta lo último de la tierra si primero no evangelizan Jerusalén. Ahí primero Jerusalén. Después cuando ganen a Jerusalén, cuando prediquen en Jerusalén, no se preocupen, no van a salir, la persecución los va a sacar. Y así fue. La iglesia comenzó a predicar en Jerusalén, cuando la iglesia en Jerusalén ya no cabían. En Jerusalén, de tan grande que la iglesia se había vuelto, el día que mataron a Esteban se desató una gran persecución, dice la Biblia. Y por allá Felipe, hermano, salió huyendo.
uno de los 7 diáconos de la iglesia. Y salió huyendo para Samaria. Gloria al Señor. Y en Samaria ellos habían recordado las palabras del Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Allá van un grupo para Judea, otros para Samaria, y por donde iban asolados, dice la Biblia, perseguidos, atribulados, pero iban predicando a Cristo, implantando la semilla del evangelio, para que ahí, hermano, esa semilla fuera fructificando. Y al final el evangelio llegó hasta nosotros. Llegó así, de paso a paso, paso a paso, paso a paso. Pero ¿dónde comenzaron? En un aposento alto. Hermanos, nosotros queremos a veces hacer tantas cosas. Miren, la necesidad está cerca. Uno se puede comprometer, como lo vamos a ver más adelante, muy fácilmente con esto del evangelismo, con la tarea de evangelizar a los perdidos. Es muy fácil, porque a través de una célula tenemos nosotros un ambiente como muy ideal, un ambiente muy bonito para poder alcanzar a los no creyentes. Hay personas que de repente pues venir a la iglesia se sienten incómodos, y uno entiende, ¿verdad? Porque cuando uno llega a un lugar por primera vez, uno se siente como pollito comprado. Y más si usted, desde ahí tenemos que ser muy inteligentes, ¿verdad? Si usted invita a alguien a la iglesia y le dice: allá llega. No, usted tiene que traerlo y sentarse con esa persona al lado para que no se sienta extraño, o no vaya a agarrar camino medio oculto también. Usted debe, para que no se sienta extraño, usted debe estar ahí al lado con la persona para que no se sienta pues extraño. Amén. Pero a veces aún el que invitó al amigo ya comienza a platicar con los hermanos y el amigo quedó solo allá. Amén. Claro, porque como ya nosotros entre la iglesia, entre los hermanos, pues hay un grado de confianza y todos platicando, y más si todos le quedan viendo raro al amigo. ¿Y este dónde ha salido? ¿Dónde ha venido? ¿Verdad? Ya la persona ya comienza a sentirse extraña. Le aseguro, no vuelve a llegar. No vuelve a llegar. No, dice que ahí lo ven raro a uno. Es que nadie le habla a uno, ¿verdad? Porque me siento incómodo, me agarran los nervios, se me baja la presión por cómo se me quedan viendo los hermanos. No vuelvo a ir. Pero en cambio, si ese amigo llegó una vez y todos los hermanos, él vio la relación entre los hermanos y todos los hermanos comenzaron a tratarlo bien, y el amigo se sintió pues tomado en cuenta, se sintió contento por el recibimiento cálido que los hermanos le dieron. Quizás no reciba a Cristo en esa primera vez. De hecho, es muy raro que alguien llegue la primera vez. Ese es otro detalle que debemos de cuidar. Que primera vez que llega el amigo a la célula y todos, hermanos, todos lo rodean, se va a ir al infierno. Reciba a Cristo, se lo va a llevar el diablo. Mire esto y todo. El amigo se siente acusado, señalado. Es primera vez, no los conoce bien. Y todos diciéndole eso. No, hermano, no vuelve a llegar. Y más si conoce el mal testimonio, de gracias a Dios que no le dice a usted el que va a ir al infierno. Sí. Debemos entonces nosotros de ser cuidadosos, sabios. Hermanos, en esto de hacer el llamamiento, yo difiero mucho de aquellos que están hasta jaloneando a la gente. Venga, pase. Y casi a la fuerza. Esas conversiones a la fuerza, perdóneme, no sirven. Esas cosas a la fuerza. Es que así la gente forzada. No, hermano. Yo he dicho siempre, el evangelio no es algo barato, es algo carísimo. Y las cosas caras no se regalan así. Hermano, o a la fuerza puede regalar algo. No, lo que es caro es bien recibido, aunque regalado, pero la gente lo recibe con alegría, con gozo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Entonces debemos de ser cuidadosos al momento de hacer el llamamiento.
Y si el amigo dice, no, fíjese que voy a seguir viniendo, está bien, lo seguimos esperando, siga viniendo. Pero ese voy a seguir viniendo significa que algo le ha gustado, que se ha sentido bien. Pero si alguien llegó o si llegan amigos y no vuelven a llegar, hermanos de la célula, seamos humildes, en algo estamos fallando. Porque si la gente está llegando y no quiere volver a ir, no, la culpa no es de ellos, porque ya 3, 4, 5 amigos que llegaron y no quieren volver, la culpa es de nosotros. Algo está mal en el programa. Alguien está viendo mal, alguien está actuando mal. Evaluémonos. Evaluémonos. Y digamos, hermanos, cuando solamente estamos los hermanos, pues pongámonos de acuerdo de qué manera vamos a atender a estos amigos. Amén. Para que se sientan bien cuando lleguen. Usted ve a Jesús, hermano. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, no lo vamos a leer por el tiempo. Pero dice la Biblia de que Jesús era amigo de pecadores. Era amigo de pecadores. Y no era amigo de pecadores porque él fuera un pecador más, no. Era amigo de pecadores porque el Señor se sentaba a comer con ellos. Pero después de la comida, Jesús no terminaba borracho como ellos, no. Eran ellos que terminaban queriendo conocer a Dios por medio de Jesús. ¿Pero por qué? Por la forma en la que Jesús actuaba. Porque si usted ve, hay momentos donde Jesús ni ha abierto su boca. Y la sola presencia de Jesús hace un cambio radical. Como en la casa de Zaqueo. ¿Usted ha leído con detenimiento esa historia? Jesús solo le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Bájate, date prisa y prepara todo. Y cuando están ahí, Jesús está comiendo. Jesús no le está insistiendo, no le está diciendo, Zaqueo, tenés que vender todo, tenés que repartir tus bienes, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Verdad que no? No, Jesús está comiendo. Pero la presencia de Jesús, lo que Jesús hace, la manera de Jesús, algo toca en el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo de repente se pone en pie y dice, la mitad de mis bienes voy a repartir a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Cuadruplicado. Hasta ahí Jesús abrió su boca. Y dijo el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto este también es hijo de Abraham, dijo el Señor. Pero usted ve, hermano, fue algo tan natural. Es que la gente quería tener eso que Jesús tenía. Hermano, si la gente llega a una célula con problemas, con dificultades, viene cansada del mundo, golpeada del mundo, pero se encuentra con una iglesia donde en el rostro de las hermanas se refleja la paz de Cristo. Ve el rostro de los hermanos y se refleja el amor de Dios. Esta persona va a decir, yo quiero la paz que ese hermano tiene. Yo quiero el gozo que ese hermano tiene. Porque de repente puede ser alguien que hasta tenía ya colgado el lazo para suicidarse. Amén. Era alguien que ya estaba con el litro de gramozón ahí para tomar. Amén. Pero fue a una célula y vio el gozo de los hermanos. Y más si este amigo conoce su vida y dice, bueno, yo sé que este hermano fulano está pasando por un gran problema, por una gran prueba, y yo lo veo aquí tan contento, tan feliz, con ese rostro de alegría, con esa paz que se refleja en su cara. Yo quiero tener eso que él tiene. Esa es una manera de evangelizar sin decir nada. Nuestro propio testimonio está mostrando que Cristo vive en nuestro corazón, de que hemos sido transformados, cambiados por el poder de Dios y que verdaderamente tenemos al Señor. Pero viceversa, llega el amigo golpeado del mundo, triste, se siente solo, grandes problemas.
Y lo va a ver a usted con tremenda carota, hermano. Y va a decir, no, hombre, pasan más alegros los bolos allá en la cantina. Yo agarro para allá mejor. Eso es lo que pasa. El mundo está cansado de una iglesia religiosa solamente, pero no de una iglesia que verdaderamente ha sido transformada y que se ve el fruto del Espíritu en ella. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu debe estar presente en nosotros. Eso es lo que evidenciará de que hemos sido verdaderamente transformados por el Señor. Mira, una manera muy sencilla, y ya voy entrando ya a algunas maneras como podemos evangelizar, es a través de nuestro propio testimonio. El problema de nosotros es que apenas conocemos a la gente y de un solo queremos que la gente reciba a Cristo. No, hay formas. Y una de las formas es acercándonos a la persona y mostrando interés por él o por ella como persona. Acercándonos más como su amigo. Amén. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado el testimonio de cómo el hermano, por ejemplo, el hermano Julio, el hermano Osman y Rubén, que como decía hermano Freddy, estamos orando para que el Señor lo toque, este muchacho. Pero a ellos tres, como dicen en el mundo, en vaca los evangelicé. A ellos tres. Y la manera de evangelismo que yo tuve, quizás le va a parecer bastante rara. Pero como esto es así. Yo de agricultura sé poco, casi nada. Pero los hermanos trabajaban en eso. Y yo les decía, ¿y qué puedo ayudar? No, a jalar agua, vamos a ir a regar, vaya, jálenos agua, vaya. Y yo me iba con ellos. Y allá cualquier ratito, yo ahí andaba detrás de hermano Julio regando y platicando con él, tratando de conocer más de su vida. Cuando tenía la oportunidad, lo evangelizaba. Las primeras veces yo veía que él rapidito me cortaba cuando yo quería evangelizarlo y me sacaba otras pláticas, a modo de no dejarme que yo hablara. Pero yo no me dejé, me acercaba más, hasta que un día de él salió y me dijo, mira siervo, me dijo, no era cristiano todavía, pero así nos comenzamos a tratar desde antes. Míreme, lo invito a mi casa, porque él no va a conocer allá donde yo vivo y va a conocer a mi familia. Vaya, le dije yo, está bien. Y fuimos. Yo me alegré porque dije yo, ya esto de la confianza ya está llegando a otro punto. Porque él me llevó a su casa. Yo no le dije quiero ir a su casa, él me invitó. Pero todo esto, yo acababa de comprar el carrito y estábamos en la época de la pandemia, casi todo cerrado. No habían buses ni nada de eso. ¿Sabes qué hacía? Yo me los llevaba y nos empachamos con eso. Me los llevaba para el súper a comprar de esos pollos rostizados. Como todo cerrado, pues ni pupusería ni nada. Comprábamos una barra de pan, una soda y comíamos ahí en el carro, nos parqueábamos en algún lugar, comíamos. Y ya cuando habíamos comido ya empezaba a evangelizarlo. Y el carro cerrado, sin buses, ¿y cómo se me venían? Pues? Tenían que oírme. Sí, tenían que escucharme. Y yo evangelizando. Y aquello, hermano, yo llegué a ayunar por estos hermanos para que el Señor los tocara. Y poco a poco, allá por el mes de julio, agosto, cuando dicen que vamos a abrirla, ya se nos va a dar la oportunidad para abrir las iglesias, porque recuerde que estaba prohibido reunirnos así. Yo les digo, muchachos, los invito a la iglesia. Y como ya habían varios meses que no habíamos abierto el templo, estaba muy sucio, recuerdo que la limpieza que venimos a hacer antes de abrir, con ellos vine. Ellos me acompañaron. Ya anduvieron conmigo haciendo limpieza y me dijeron, hacer limpieza, vamos a ir, pero al culto, no, me dijeron, no, queremos ir al culto. Vamos, hombre, y yo rogándolos, vamos muchachos al culto, vamos. Al final los logré convencer de una forma que quizás le va a parecer extraña y un poco antiética. Me dicen ellos, fíjense que el domingo
¿A qué hora es el culto? En la mañana. Ellos lo hacían con el propósito que yo les dijera, no, entonces no vayan. Fui que el domingo en la tarde me hay partido. No, creo que me voy a jugar con ellos, no, no es eso. Era un partido que lo iban a transmitir así por televisión. Ni sabía quiénes eran los que iban a jugar. Pero va a haber un partido y nosotros vamos con usted al culto en la mañana, pero si usted ve el partido con nosotros en la tarde. Vaya, les dije yo, está bueno. ¿De verdad? Sí, les dije de verdad, pero yo ya había planeado lo que iba a hacer. Ya les puedo contar. Sí, me dijeron de verdad, vamos al culto. Cabal vinieron al culto. Julio para allá se quedó, y es lo más cerca del portón. Y vinieron al culto. Y yo insistí. El problema fue que llegamos y ya después del mediodía, váyame, hoy le toca cumplir la parte del trato a usted, porque nosotros ya cumplimos, fuimos. Hoy tiene que ver el partido con nosotros. Vaya, pues pónganlo, le dije yo. Me acosté en una hamaca y 3 minutos después ya estaba dormido. Me había dormido. Ya al rato, ya cuando había pasado todo, me dicen ellos, es tremendo usted, solamente nos dijo y se durmió. Y por respeto no lo despertamos. Pero pasó eso. Ya el siguiente domingo no costó. Yo les dije, vamos a ir al culto. Ahí vamos a ir. Vinieron. Creo que pasaron 3 o 4 domingos hasta que el Señor tocó el corazón de los hermanos y recibieron a Cristo. Pero requiere dedicación. Y ya nunca más me dijeron que viéramos un partido. Ya nunca más. Pero requiere dedicación. Requiere estrategia. Requiere paciencia. Jesús dijo que la evangelización es como la pesca. Y si hay una tarea que requiere paciencia, es pescar. Requiere paciencia. Entonces, el evangelismo es como una pesca. Pero también hay otras formas. Una buena forma de cómo nosotros podemos evangelizar es a través de lo que hemos hecho. Desarrollando cultos o células en hogares de amigos. Diciéndole, mire, préstenos su casa, queremos hacer un culto. Vamos a venir con algunos hermanos, hemos hecho por sectores, pero una célula bien puede hacerlo también. ¿Por qué? Porque a través de eso estamos garantizando que amigos van a ver, los de casa. Amén. Pero también, como decía ayer en cuanto a la oración, hay que estar bien atentos y aprovechar todas las oportunidades de evangelización que se nos presenten. O sea, hay gente que necesita del Señor. Y nosotros, cada célula debe tener los ojos y los oídos abiertos para atender esas necesidades, esas oportunidades que están ahí. Y una de las estrategias muy importantes también del evangelismo, porque todo comienza con el testimonio de nosotros, es desarrollando cada célula una buena relación con la comunidad. ¿Me escuchó? La célula debe tener una buena relación con la comunidad. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de tener una buena relación con todas las comunidades donde tenemos presencia de la iglesia. Es decir, si el día de mañana, por ejemplo, en la comunidad, pongamos la Galilea, está haciendo un proyecto y como nosotros tenemos miembros allá, tenemos la responsabilidad como iglesia de mantener esa buena relación y ver de qué forma trabajamos unidos a la comunidad. ¿Sí? Porque de esa manera la iglesia abre las puertas para una buena relación con la comunidad. Entonces, esa es una buena manera para comenzar, hermanos, a evangelizar. Pero también, hermanos líderes, colaboradores, yo quiero hacer énfasis en esto, en impulsar a los miembros de la célula a desarrollar la cultura de invitar amigos a la célula y a la iglesia. Sí. Hermano, cada vez que usted viene a la iglesia,
Usted puede invitar a un amigo. Y aunque no diga amén así, usted puede invitar a un amigo. Cuando va a la célula, al culto evangelístico, puede llevar un amigo. Y debemos nosotros aprender esa cultura. Esa es una cultura donde podamos nosotros, hermanos, por inercia tener ese tiempo de invitar personas. Allá en la iglesia central, yo conocí un hermano que lo admiré tanto por tener ese deseo de invitar gente a la iglesia. Era buenísimo, incansable. Todos los domingos llevaba amigos a la iglesia, todos los domingos. Todos los domingos. Y a veces algunos aceptaban, reconciliaban, se quedaban en la iglesia. Él seguía. Hermano, en un año solo ese hermano llevó como unas 18 personas a la iglesia. Algunos de ellos todavía están ahí en la iglesia. ¿Sabe qué habla de eso? De una persona que es un buen amigo. Tiene buenos amigos. De una persona que tiene una buena relación con sus vecinos. Sí, con el prójimo, con las personas con quien se desarrolla, con sus compañeros de trabajo. Hermano, ¿alguna vez hemos traído a alguien a la iglesia nosotros? No me responda, para que no se van a sentir mal, ¿verdad? Porque yo sé que de todas formas el silencio siempre está. Pero ¿cuántas veces hemos desarrollado esa tarea de invitar a alguien? Y hay una forma que vamos a implementar como iglesia, y es, hermanos, comenzar a desarrollar lo que llamamos el evangelismo personal. Es decir, visitar hogares de amigos. No necesariamente un culto, sino un grupo de hermanos, de hermanas que van con el propósito de evangelizar a este amigo o a esta amiga. Ahora, este debe ser una tarea final. Ya cuando alguien de la célula haya desarrollado una relación de amistad, de cercanía con esta persona. Porque si uno va a evangelizar a alguien que nunca ha visto, del 100% quizás lleva el 10% de posibilidad que esa persona reciba al Señor. Porque no ha habido ninguna cercanía antes. Va a decir, ¿y estos qué? ¿Qué les habrá picado que vinieron hoy? Porque nunca habían venido. En cambio, si alguien ya desarrolló un ambiente de relación con estos amigos y de repente le dice, fíjese que queremos venir con algunos hermanos a visitarle, pues va a ser algo natural. El amigo lo va a sentir como algo natural porque ya ha habido una buena relación de cercanía entre alguien de la iglesia con él. Entonces, yo no sé si ya se le encendió el foco. Entonces, la mejor forma de desarrollar estos evangelismos personales es comenzar con aquellos familiares de hermanos de la iglesia, porque ya hay un grado de confianza. Hay a veces hijos, nietos, hermanos, padres. Tenemos un trabajo en todas las células con familiares de hermanos de la iglesia que ya alguna vez nos han visitado, que ya hay un grado de cercanía. Por ahí comencemos. Por ahí comencemos. En todas las células hay trabajo en ese sentido. En todas tenemos trabajo. La célula 1 tiene trabajo. La célula 2 tiene trabajo. La célula 3 tiene trabajo. La célula 4 tiene trabajo. Ayer hablábamos de orar por estos amigos y hacer una lista, ¿verdad? Pero hoy ya estamos en la otra etapa de ir y visitar a estos amigos. Y comenzar, yo estaba haciendo cuenta, yo ya tengo el dato por célula, pero a nivel general, según mis cuentas, son más de 25 personas que ya podemos comenzar a evangelizar. Ya son más de 25 personas que ya podemos comenzar a evangelizar. Familiares, solo con familiares. Y estoy hablando de familiares cercanos. Amén.
de hermanos de la iglesia. Solo ahí hay un gran trabajo. Entonces, líderes, colaboradores, hermanos en general, comencemos a desarrollar ese trabajo. Tenemos hogares, bueno, una gran cantidad de hogares que solamente una persona viene de esa casa a la iglesia. Solamente una. Ahí hay necesidad. Entonces ahí ya tenemos una cercanía, ya tenemos una forma. Porque de repente, no es cierto, hermanos líderes, y no es porque yo haya ido, porque alguien me haya contado, no, por la experiencia que yo he visto en este trabajo. No es cierto que cuando llevan la célula de repente a ese hogar de ese hermano que viene a la iglesia, pero que su familia no. No es cierto que muchas veces ahí están esos familiares en la célula. ¿Sí o no? Ahí están. Entonces, ahí hay una puerta ya de oportunidad para hacer una visita posteriormente, ya con el propósito de desarrollar un evangelismo más personal. Ahora, ¿cómo hablamos de evangelismo personal? No estamos hablando de toda la iglesia, ¿verdad?, que va a ir. No, es evangelismo personal. ¿Cuántos mandaba el Señor? De 2 en 2. 2 pueden llegar. Porque como es algo personal, se trata de identificar a dónde está el problema, por qué razón esta persona no quiere saber nada del Señor. Como es algo personal, 2 llegaron, hablaron con él, evangelizaron. Hermano, mire, hay una bendición, porque hay una cercanía, ya hay algo que ahí se está rompiendo. Pero a veces pensamos que es en la cantidad de gente. No, es todo lo contrario. Cuando van muchas personas, el amigo tiende a cerrarse más, no quiere hablar, se siente acosado. Sí, un montón de gente ahí, imagínense. Siente extraño y dice, ¿qué habrá pasado? Me cayó cateo. Amén. ¿Qué le voy a dar? Porque piensa que eso va uno también, ¿verdad? Sí. Entonces, no es como que 2 o 3 personas máximo lleguen a ese lugar con el propósito de evangelizarle. Entonces, el evangelismo, la evangelización, hermano, es el fin, es la tarea cúlmine del trabajo celular. Llevamos estrategias, así que estas estrategias echémoslas a andar. Mañana vamos a finalizar ya con esta serie de 4 enseñanzas, y yo le pido en el nombre del Señor de que no faltemos. Es más, hermanos líderes, ayúdenme a promover a todos los hermanos que hoy no han venido para que mañana estemos. Mañana vamos a cerrar estas 4 enseñanzas con algo que es muy importante para todos. Con esto del trabajo hemos hablado del por qué trabajamos con células. Ayer hablábamos del valor, de la importancia de la oración como la base principal del trabajo. Hoy estamos viendo cómo la evangelización es el fin. Es decir, la evangelización es el propósito principal que buscamos alcanzar a través de las células. Y mañana, pues venga y se va a dar cuenta de cuál es el tema. Así que demos una ofrenda de palmas al Señor y vamos a orar en esta hora para darle gracias a nuestro Dios por la palabra. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por el mensaje, Señor, que hemos escuchado.